Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar un trabajo que desarrollamos con dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER y la colaboración de profesores de la Universidad del Sur. Uno de ellos actualmente está desempeñando sus funciones en la UBA. Pero bueno, surge la idea de presentar esta propuesta en el marco de una línea de investigación en la que venimos trabajando, que son los sistemas biométricos, y donde en este último proyecto uno de los puntos que buscamos resolver o buscar soluciones es la seguridad del dato biométrico. Para ponernos en contexto, o sea, ¿a qué nos referimos con biometría? Es el reconocimiento automático de una persona basado en alguna característica fisiológica, como puede ser la imagen del rostro, del iris, la huella dactilar, o puede ser la firma, la voz, la cadencia del paso. En cuanto a los sistemas biométricos, es básicamente un sistema de reconocimiento de patrones que lo que va a hacer es funcionar capturando una imagen o una señal biométrica, obteniendo a partir de esa muestra un grupo de características únicas y almacenando un template o plantilla junto a datos biográficos de la persona para conformar su identidad. En sí, un sistema biométrico puede operar como en dos fases. Una primera fase es la de enrolamiento, donde la función principal es la de generar ese template, esa plantilla que se va a almacenar, y otra fase es la de, para llevar a cabo el reconocimiento, que consiste en tomar una nueva muestra del rasgo biométrico y contrastarlo mediante una operación de búsqueda de coincidencias con el template almacenado, ya sea para verificar o para identificar a la persona. Más allá de todas las ventajas que nosotros encontramos en los sistemas biométricos como una alternativa de autenticación, nos encontramos en que no escapa a tener puntos vulnerables, principalmente en lo que hace a su seguridad y privacidad. Y en este sentido, en la literatura encontramos referencias a estudios que marcan puntos vulnerables de un sistema biométrico genérico, como el que estamos viendo, como la imagen que vemos aquí en la presentación. Entre los puntos que se detectan como vulnerables, el primero es el del sensor. Si está orientado a la ofensiva a introducir en el momento de la captura una imagen o una señal falsa. Los otros puntos de ataque, el tercero y el quinto, tienen que ver con una acción maliciosa que se lleva a cabo principalmente con la introducción de malware, que lo que va a intentar hacer es anular el correcto funcionamiento del módulo de extracción de características o del módulo de comparación respectivamente. Otro punto vulnerable es la base de datos donde están almacenados los templates o plantillas biométricas, y aquí el ataque va dirigido a añadir, eliminar o modificar un template. Los otros puntos que son identificados en la literatura, son el 2, el 4, el 7 y el 8, intentan vulnerar puntos débiles del canal de comunicación, ¿sí?, de los sistemas biométricos. Y es aquí donde nosotros vemos como una puerta para aportar una capa de seguridad a los sistemas biométricos, donde vemos que el canal de comunicación es el punto que aparece más veces como vulnerable en estos sistemas. Y es por eso que proponemos un framework que intenta aportar a los sistemas biométricos la detección de intrusión a nivel del canal de comunicación, y lo pensamos a este framework con la incorporación de argumentación, puntualmente lo que es argumentación rebatible, porque muchas veces el dominio de los ataques genera situaciones donde tenemos que operar con información conflictiva, o sea, donde tenemos que razonar con información incompleta o potencialmente contradictoria para determinar si un evento inusual o anómalo es realmente una posibilidad de intrusión o de ataque, y poder sugerir o recomendar alguna acción que intente mitigar o minimizar los daños que se produzcan al sistema.
Bueno, en este framework lo pensamos compuesto por tres partes. Un primer componente que es el escáner, que va a ser el encargado de obtener y registrar la información del canal de comunicación, haciendo un estudio de los paquetes que circulan en el segmento de red en el cual está funcionando el sistema biométrico, y al momento de implementar este componente, pensamos en la herramienta Open Source Snort, que además de su tipo de licencia de uso, la ventaja que presenta es que podemos configurar qué información queremos obtener de los alertas, ¿sí? de los paquetes, vinculados a los paquetes que transitan en ese segmento de red. Y bueno, como vemos allí en la imagen, nos brinda información no solo del host de inicio y puerto de inicio y destino, sino también marcas de tiempo, mensajes de alerta y además información ampliada de la cabecera del paquete, sí, que en cuanto a protocolos o a servicios. Para el segundo componente, que lo denominamos módulo para la obtención de hechos, en sí lo que va a hacer es tomar como entrada la información censada, obtenida por el escáner, y obtener o generar hechos que expresen observaciones específicas asociadas a posibles situaciones de intrusión o de ataque al canal de comunicación. Para expresar estos hechos de una manera lógica, porque después nuestro detector de instrucciones se va a manejar con la argumentación y con la programación lógica, proponemos el predicado summary, que lo que hace es resumir una alerta que se produce en un determinado tiempo marcado por el T1ETF que figura allí en ese predicado, el host de origen y destino, y el puerto y destino que están involucrados en la alerta, y la dirección que nos está indicando el flujo del tráfico. Al momento de implementar este módulo, consideramos que utilizar herramientas basadas en aprendizaje automático es una buena alternativa, porque se ha estudiado que la combinación de Machine Learning con lo que son los marcos basados en lógica y en representación del conocimiento, en lo que es el ámbito de la ciberseguridad, han permitido disminuir lo que son los falsos positivos. Como tercer y último componente de este framework que nosotros proponemos es el DLP Server, que básicamente es un servicio de razonamiento que está basado en programación lógica rebatible y que tiene como componentes una base de conocimiento conformada por un programa lógico rebatible que se denomina el programa DLP, y un mecanismo de inferencia que es el que va a operar para hacer el razonamiento. Este servidor recibe del cliente una consulta que denominamos la consulta contextual, que está formada por la consulta lógica propiamente dicha, que está representada allí con L, y el contexto, que en esta solución que proponemos va a estar formado por esos hechos observacionales que obtuvimos de las alertas que se registraron del flujo de paquetes en el canal de comunicación del sistema biométrico. La base de conocimiento del DLP Server lo que va a tener son hechos y reglas que están vinculadas o asociadas con posibles amenazas y contramedidas que este servidor puede brindar como respuesta para alguna acción que se para poder mitigar o para poder accionar ante esa posibilidad de ataque. Lo que les voy, bueno, en ese componente, la base de conocimiento pública o base de conocimiento del DLP Server, como les indicaba recién, está formado por un programa DLP que esencialmente está conformado por hechos y reglas estrictas y rebatibles. Los hechos van a representar la información atómica o su negación, que también se conoce en este formalismo como su complemento. Y las reglas estrictas nos van a permitir representar el conocimiento seguro, libre de excepciones, mientras que las reglas rebatibles nos permiten representar el conocimiento tentativo, o sea, rebatible, que está basado en información que puede ser incompleta o potencialmente contradictoria.
El mecanismo de inferencia lo que va a hacer es desarrollar un análisis dialéctico construyendo argumentos a favor o en contra de una conclusión o una consulta lógica L. Esos argumentos se denotan como una tupla a L, donde también decimos que L, la conclusión, está apoyada o soportada por el argumento A. Cuando se lleva a cabo ese proceso, el mecanismo de inferencia lleva a cabo el proceso de razonamiento, van a construirse argumentos y contraargumentos, o sea, argumentos que contradigan o contrapongan, que ataquen a el argumento que construimos, y puede haber toda una línea de argumentación donde aparecen diferentes derrotadores, argumentos que son derrotados por otros y después restablecidos al ser estos derrotadores a su vez contraargumentados con otros argumentos. ¿Cómo se llega a una respuesta en este formalismo? Bueno, ante argumentos que están en conflicto se va a aplicar un criterio de preferencia que en DLP es modular, quiere decir que podemos adecuar el criterio de preferencia que sea apropiado para el dominio en el cual se está aplicando la argumentación. Y la respuesta que va a brindar el intérprete de DLP a la consulta es sí, si L está garantizado, es decir, si hay un argumento que lo soporte, que no fue derrotado; no, si lo que se garantiza es el complemento, o sea, la negación de L; indeciso, si lo que se garantiza es tanto L como su complemento; o desconocido, si L no pertenece a la asignatura del programa. Lo que les voy a mostrar ahora son algunas reglas que hemos construido, unas reglas lógicas rebatibles para este dominio de posibles intrusiones al canal de comunicación en los sistemas biométricos, que están referidas a un tipo de ataque que es común en estos sistemas, bueno, como en otros, pero lo que hemos encontrado en los sistemas biométricos, que son los ataques de denegación de servicio. Y la contramedida, en este caso que va a aparecer asociadas a estas reglas, va a ser la de bloquear o no. Entonces, ante un hecho observacional que nos indica que hay una alerta de SYNFLOW, que es un tipo de patrón de ataque vinculado a la denegación de servicio, que lo que apunta es al mecanismo de autenticación del protocolo TCP/IP, lo que hacemos es, si tenemos un host, un hecho observacional que nos informa que un host de la red local está involucrado en una alerta de ese tipo, y bueno, la recomendación va a ser bloquear ese host y ese puerto hasta tanto se puedan llevar tareas de auditoría. Otro de los patrones de ataques asociados a lo que es la denegación de servicios son la red de robots informáticos o botnet, donde una de las primeras tareas que realiza el atacante es tratar de encontrar puertas traseras o backdoor para así reclutar equipos y formar la red. Entonces, ante un hecho observacional específico expresado por el summary donde el tipo de alerta es backdoor, tenemos el host X involucrado, lo vamos a considerar sospechoso, y si ese host es externo a la red local, lo vamos a recomendar tentativamente su bloqueo. ¿Qué ocurre? Puede ser que ese host externo esté asociado a una lista negra de IPs, entonces en ese caso el host se transforma en malicioso, se lo considera malicioso, y estrictamente se va a indicar o se va a concluir que debe ser bloqueado. También puede ocurrir que las puertas traseras estén intencionalmente habilitadas en el sistema para llevar a cabo actividades de actualización o de mantenimiento desde algún equipo remoto. En este caso podemos encontrarnos con un host de la red interna que esté involucrado en una alerta de tipo backdoor, pero si ese host está autorizado para utilizar este tipo de estrategia para hacer tareas de mantenimiento, no lo vamos a bloquear, en tanto que si no está autorizado, la recomendación tentativamente va a ser de su bloqueo.
Y por último, otro de los patrones de ataques vinculados a lo que son las redes de bot y asociados a la denegación de servicio es cuando un equipo funciona como un servidor de comando, o lo que conocemos en las redes de bot como el command and control. Si tenemos un equipo, un host involucrado en un tipo de alerta de servidor de comando y también en una alerta de tipo backdoor, estamos ante una posibilidad de ataque de una red de voz, una botnet, por lo cual la recomendación va a ser su bloqueo. Estas reglas van a formar parte de lo que es la base de conocimiento pública del DLP Server, ¿sí? Y que van a ser utilizados para poder proponer o recomendar una acción ante hechos observacionales específicos, que es lo que voy a tratar de mostrar de cómo operaría o cómo reaccionaría ese DLP Server ante una consulta contextual específica. Para este ejemplo sencillo, lo que hacemos es presentar un segmento de red simplificado donde hemos instanciado ficticiamente algunos hosts, donde vemos que el host 113 pertenece al sistema biométrico. Esto va a estar formando parte de la base de conocimiento del DLP Server, así como que el host 114 está autorizado a llevar a cabo actividades de mantenimiento de actualización utilizando backdoor. La consulta que vamos a brindar al DLP Server, la consulta contextual, involucra como consulta lógica si bloqueamos a ese host, porque en nuestro contexto va a estar formado por diferentes predicados que resumen alertas donde este host está involucrado en diferentes alertas de intrusión. Cuando este contexto es incorporado a la base de conocimiento del DLP Server y se pone en movimiento el mecanismo de inferencia, se van a construir argumentos a favor o en contra de bloquear el host 114. De esa manera se construye el argumento A sub 1, que soporta esta conclusión, y el argumento A sub 2, que soporta el complemento, ¿sí? O la negación de ese literal. En este caso estamos en una situación de conflicto entre estos dos argumentos, y aquí está la potencia de la argumentación rebatible, que lo que hace es que uno de ellos prevalezca, que sea el que sea el derrotador y que finalmente nos brinde la respuesta. Para esto es que se utiliza el criterio de preferencia, que en este caso va a preferir el argumento A sub 1, con lo cual la respuesta del DLP Server ante la consulta de si bloqueamos al host 114, la respuesta va a ser sí, porque ese literal que forma parte de la consulta lógica está soportado por el argumento A sub 1, que fue el que prevaleció en este ataque. Como, las conclusiones, nosotros consideramos que la argumentación va a complementar a la seguridad de los sistemas biométricos, aportando una capa de seguridad para la detección de intrusiones, y que va a conducir a una toma de decisiones más informadas del analista humano que tiene que tomar decisiones respecto de la seguridad, porque los argumentos que se construyen para dar respuesta en el DLP Server se utilizan para explicar el por qué se recomienda tal o cual contramedida ante un conjunto de hechos observacionales. También este sistema es adecuado para funcionar en un esquema de Human in the Loop, porque el analista humano no solo recibe el soporte para la toma de decisiones, sino que también él puede proveer una retroalimentación que permita validar o rectificar los resultados del sistema. Bueno, se trata de un paso preliminar, tenemos bastante trabajo a desarrollar para profundizar los conceptos que estamos presentando, y una de las tareas a encarar es trabajar junto a los expertos de seguridad para la correlación de reglas que consideren aspectos que tienen que ver con la performance de los sistemas biométricos, entre otros, medidos por los índices de la falsa aceptación o el falso reconocimiento, con información
de los paquetes que se envían en el canal de comunicación que involucra al sistema biométrico. Bueno, hasta aquí la presentación un poco acelerada, bueno, pero espero haber podido dar un pantallazo de nuestra propuesta. Muchas gracias por el espacio y bueno, no sé si hay preguntas.